esta es una historia de amor, porque es la historia del Bicentenario. Qué amor más grande tal vez que el amor a la patria. Aquel 2010 donde en una semana de lluvia, vos cuando recordás los 25 de mayo, si ves las láminas de Anteojito Villica en escuelas, Manuel Estrada, el alumno bonaerense, que no sé por qué era distinto de Manuel Capeluz, pero era exactamente más o menos lo mismo. O acaso el alumno bonaerense tenía antenas, por ejemplo, y era verde, pero lo cierto es que había un Manuel Estrada y un Manuel Estrada, el alumno bonaerense, y ahí en la semana de mayo llovía, y ahí en la semana de mayo French y Beruti, que son paralelas y que alguna vez cortan Uriburu, repartían unas cintas que no se sabe muy bien si eran escarapelas o no. Para eso está Felipe Piña en el programa que viene después. Lo cierto es que aquella semana de mayo tuvo una proyección impresionante y fue el nacimiento de una gran nación. Vamos a tener un bicentenario, pues, claro, en el centenario, el bicentenario de la independencia en el año 2016. No falta tanto para lo que será seguramente una gran fiesta que nos conduzca nuevamente a las calles a recordar nada menos que nuestra independencia, la de 1816. Los cuadernos, la prida que se van a vender. Sí, no, además las casas de Tucumán, que nunca la pude armar la troquelada de Anteojito, y eso era muy difícil, más difícil que el Cabildo. Lo cierto, y eso que tenía Torres el Cabildo, lo cierto es que en aquellos días el Bicentenario no se vivió solamente en la Ciudad de Buenos Aires, no se vivió solamente del país, fue una cuestión realmente regional, más allá de las presencias de los presidentes, de las delegaciones, de los artistas latinoamericanos. La gran novedad fue con lluvia, sin lluvia, la cantidad impresionante, muy difícil de calcular de gente en la calle, pero más allá de la cantidad era la calidad de lo que se estaba diciendo, de lo que estaba ocurriendo. No un incidente, no se veían grandes dispositivos de seguridad amedrentando, se veía alegría, y recordemos de dónde veníamos y cómo estaban las cosas como para salir a la calle, veníamos de muy cerca de aquel conflicto por la resolución 125, donde había movilizaciones de la gente que apoyaba las retenciones, movilizaciones de la gente que no las apoyaba, y que había una gran división que se fomentó hasta el hartazgo en aquel momento, sobre todo desde los medios de comunicación. La respuesta, la calle, la fiesta del Bicentenario, indudablemente dejó de lado cualquier duda sobre a dónde iba el país, a dónde queríamos ir. Y no es un dato menor la recuperación de la imagen presidencial en las encuestas inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores a la semana de mayo del 2010. Estamos en un año además preelectoral, hay que tener en cuenta que en el 2011 hubo grandes definiciones acá en el país, y de la mano de aquella recuperación, muy pocos meses después, la muerte del presidente, no era presidente pero siempre será el presidente Kirchner, y cómo conmovió a una sociedad que no la esperaba, porque más allá de los agoreros, más allá de los mensajes de los jueves en los canales de noticias del doctor Castro y demás, uno lo veía a Néstor luchando como siempre, luchando no solo por su vida, sino también por su país, y estando al lado de quienes tenía que estar. Aquel día cada uno sabrá qué estaba haciendo en el momento que se enteró, como sucede en estas noticias. Yo no he vivido más que la tercera presidencia de Perón, entonces tengo recuerdos de lo que estaba haciendo cuando me enteré que murió Perón, tengo recuerdos de lo que uno tiene, los recuerdos que estaba haciendo en los momentos claves de la vida, cuando te enteraste de aquella noticia, cuando te enteraste de que había muerto Néstor Kirchner, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pensaste? Eso cada uno de nosotros, cada uno de los que está escuchando hoy seguramente lo puede definir con claridad. Yo, como estoy hablando de este caso, voy a decir que yo estaba recién llegado al Uruguay, acababa de cruzar esa misma mañana a Colonia, a las afueras de Colonia, me suena el teléfono, era mi hermano Diego. Qué raro, ¿no? Que mi hermano Diego me llame a mi casa, el que está siempre a mil con sus cosas y demás, generalmente me llama al celular, y yo todavía no sabía nada, y me llama ahí a la casa mía en Uruguay, me dice, hola, ¿cómo estás? No me decía nada. Y yo, espera, ¿por qué me llama? Y me dice, no te enteraste, ¿no? Eso fue todo lo que me tuvo que decir. ¿Qué pasó? Y ahí es como que no sé, tardé nada, prendí la tele, me acuerdo mi gesto de agarrarme la cara, que estaba bajando el bolso, agarré el bolso y me vine para Argentina de nuevo, o sea, inmediatamente me crucé, o sea, fue todo como muy... más allá de la tristeza, la conmoción, uno no sabía qué hacer, ¿no? La conmoción, sí. Y llegar a Argentina y ya ver la gente en la calle, llegué inmediatamente, y la gente en la calle, y la gente en la plaza, y el ir a la plaza, y
haber estado dentro de gobierno durante el velorio, son cosas que a todos nos van a marcar lo que fue el desfile impresionante. Yo creo que hay dos maneras interesantes desde la radio de recordar aquellos días. Una es con alguna de las coberturas que había en la Plaza de Mayo en ese momento, porque fueron miles y miles los argentinos que se encontraron en aquel momento, y ya ahí decían: no se puede hablar de Néstor Kirchner en pasado con todo lo que va a ser en este presente y lo que hace para adelante. Pero vamos a escuchar al compañero de radio, a Daniel Tonietti, parado ahí en Plaza de Mayo aquella noche, porque es interesante lo que dice y cómo pinta aquel momento en tiempo real y desde la emoción. Lo escuchamos a Tonietti en Plaza de Mayo. Estamos acá en la Plaza de Mayo, estamos con Mariano, con Julia, estamos con miles y miles de argentinos. Un día histórico, un día que es muy difícil ponerlo en palabras, solamente con el paso del tiempo, con la perspectiva y la sabiduría que nos da la historia, vamos a saber entender exactamente qué es lo que pasó este día. Comenzó a las 10 de la mañana, hay unas enormes filas que llegan a casi 12 cuadras de ciudadanos argentinos que están tratando de despedir por última vez al expresidente y militante político Néstor Kirchner. Hay 2.500 personas por hora, hagan el cálculo de las personas que han logrado despedir a Néstor Kirchner. Hay algo que es impresionante, que me gustaría compartir con ustedes. Gran parte de los que se movilizaron acá, y estaremos conversando con ellos, son sub 40, tienen mi edad, son de mi generación, de la generación que se crió al calor del menemismo, al calor de que la política es una mierda, de que son todos iguales, que la política es una herramienta para el enriquecimiento personal. Después del que se vayan todos, hoy la Plaza de Mayo, más allá de la valoración personal que puedan hacer cada uno de ustedes en sus casas del gobierno de Néstor Kirchner, hoy la Plaza de Mayo se llenó de ciudadanos y de militantes políticos. Estaba hablando en tiempo real, me pareció interesante porque uno lo puede contar hoy, te puedo encontrar en los artículos del momento y comentarlos, pero la radio es sonido y la radio tiene que reflejar, me parece, esas palabras y el audio ambiente y lo que se decía en aquel momento, en aquel lugar. Tonietti rescata algo que es una bisagra también, es la irrupción de la juventud siempre estuvo, pero la irrupción de la juventud atrás y adelante también de un proyecto encabezado por Néstor Kirchner. Hizo una valoración también sobre lo que significó su gobierno, más allá de que a cada uno le haya gustado o no, seguramente de todos esos jóvenes y de muchos que ya estamos dejando de serlo, el mejor gobierno, la mejor presidencia que habíamos vivido hasta la asunción de Cristina, o sea, hasta Néstor Kirchner, fue de Néstor Kirchner. Claro. O sea, yo no he vivido, como dicen los gobiernos anteriores de Perón, viví solamente la tercera presidencia de Perón, y después fueron puras dictaduras y fracasos cuando no fueron dictaduras de los gobiernos civiles, y recién con la llegada de Néstor Kirchner al poder, con todo en contra, sentí que había y sentimos que había una presidencia. Él deja un piso, sí. Siempre lo decimos, vos pensás que siempre las presidencias, cuando uno asume, Alfonsín venía de la dictadura terrible y tenía mucho por hacer. Menem venía de la hiperinflación y tuvo que construir sobre esa hiperinflación. Sobre la caída del menemismo construyó la alianza, sobre la caída de la alianza construyó Duhalde, sobre todo eso tuvo que construir, sobre todas esas caídas, Néstor Kirchner, que le deja un país a quien lo sucede, que es nada menos que Cristina Fernández de Kirchner, con otro piso. Con una reordenación política y moral. Con otro piso, por eso hay esa bisagra. Después vendrán las valoraciones, la historia podrá decir y hablar mucho, por eso nosotros vamos a llegar seguramente hasta estos momentos de la presidencia de Cristina, que ya son tan cercanos. Para cerrar este comentario, porque podríamos hacer 10 programas sobre Néstor Kirchner, sobre su muerte y demás, uno también tiene esa imagen de los presidentes que bajaban del avión y hablaban, los presidentes latinoamericanos que bajaban del avión y hablaban, y no en ese momento, sino después habló Hugo Chávez. Y Hugo Chávez recordó otro momento, que fue el momento cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003 y se juntaron aquí Néstor, Fidel y Chávez.
Lo escuchamos al comandante Hugo Chávez hablando de Néstor Kirchner. ¿Néstor qué? Preguntaba uno. ¿Néstor qué? ¿Cómo se pronuncia? Uno preguntaba. Kirchner, ¿cómo es eso? Kirchner. ¿De dónde es? ¿Quién es? Y luego, aquel 25 de mayo, recuerdo inolvidable, estaba Fidel allá en Buenos Aires. Fidel y yo compartimos cuantas cosas con Néstor. Conocí a Cristina, bueno, sus hijos. Y bueno, y su pasión peronista, y su pasión argentina, y su pasión por Sudamérica. Y así comenzó una relación que se tornó en lo humano profunda, intensa, y en lo político de amplia gama estratégica, ¿no? Bueno, logramos abrir el camino Caracas-Buenos Aires, y abierto quedó y quedará, y lo seguiremos ampliando y ensanchando, ¿no? Bueno, cuántas cosas que ahora le llegan a uno a la memoria. Desde la primera vez que nos conocimos, el día de su posesión, el primer abrazo, las primeras conversas con Fidel la misma noche, nos quedamos hasta tarde, recuerdo, Fidel y yo, se fue retirando los invitados y nos quedamos un grupo pequeño, él, Cristina, un señor que toca piano, un gran pianista, cuyo nombre no recuerdo, me contaba él mismo que fue torturado en la cárcel cuando la dictadura, y nos quedamos allí hasta tarde conversando, un pequeño grupo, con él y con Cristina, y luego a los pocos meses me llama, yo le dejé un abrazo y el deseo inmenso de abrir relaciones, ¿no? Pero todavía no me hacía grandes ilusiones, ¿no? Porque en verdad era para nosotros un desconocido, una incógnita en cuanto al rumbo que iba a darle al nuevo gobierno argentino, Néstor. A las pocas semanas me llama, a los pocos meses, pocas semanas, y me plantea: Chávez, necesito que me ayude, ¿y qué pasa, presidente? Le digo, bueno, aquí me quieren chantajear estos tipos aquí, la burguesía argentina, sobre todo las transnacionales petroleras, que querían chantajearlo, porque todo estaba en manos privadas. Menem privatizó todo en Argentina, todo, acabó con el gran avance que le dieron los argentinos a esa gran patria durante todo el siglo XX, ¿no? Ahí está el recuerdo de Chávez, y menciona al pianista, que es obviamente Miguel Ángel Estrella, nada menos un maestro, recordado por otro maestro, y realmente parece interesante también escucharlo a Chávez, alguien que ha muerto y sigue vivo, al igual que Néstor Kirchner, y como decíamos recién, imposible hablar en pasado de quienes hacen tanto y quienes hicieron tanto y quienes harán tanto, no solo por nuestro presente, sino también por nuestro futuro. Tal es el caso de Néstor Kirchner.